Buenas tardes, señores de, de Noruega. Ante todo, eh, muy agradecido por, por la atención prestada y pretendiendo, quizás imprudentemente, llegar a, a poner un grano de arena en toda la tierra de un poco de conocimiento. Mi nombre eh, Allen, Allen Guerrero, soy de la ciudad de Barranquilla, en, en el país de Colombia, de estratos sencillos, estratos humildes, en lo que a las finanzas se refiere. Tampoco he pasado por centros de educación superior. Con todo, he aquí un investigador de, de la cosmología. Eh, la redacción de PDF que tienen allá es, es una introducción muy concisa, muy pequeña, de lo que tiene que ver con un posible origen del universo. Eh, Repartí el tema. eh, Aquí tengo la bibliografía, los libros de Stephen Hawking, la historia del tiempo, Neil deGrasse Tyson, sus documentales referentes al Big Bang. Tenemos de Albert Einstein, su teoría de la relatividad general, su teoría de la relatividad especial, la luz, la velocidad de la luz, el tiempo, el espacio. Eh, Tengo también la física clásica de Sir Isaac, sus estudios de la luz, el aporte del cálculo integral conjuntamente con Leibniz, eh, el gato de Schrödinger, la física cuántica en su contexto de lo que es la batalla intelectual que aquellos varones que antes de la Segunda Guerra Mundial y a posteriori, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, Albert Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Niels Bohr y una cantidad muy importante de estudiosos que, además de lo extremadamente pequeño, se abordó el asunto extremadamente grande, saliéndonos de la galaxia y entrando en la totalidad del universo que hasta el momento podemos observar. Sí, la teoría del Big Bang está redactada por Sacerdote, Lemaitre, George Gamow, pero todo esto está conformado dentro de un movimiento altamente intelectual en la intimidad de la materia, sobre la cual aquí voy a presentarles un aporte. En el espacio se da un tema muy interesante que no hago la relación de lo que tiene que ver el teorema de Fermat y el espacio en su aspecto más general como un conjunto de partículas sin masa, como un tejido al estilo Albert Einstein que se puede deformar y que genera la gravedad. Eh, bueno, entramos en el teorema de Fermat. ¿Qué es el teorema de Fermat? Es conocido de todos los matemáticos. Allá en Bretaña está Andrew Miles, quien abordó unos temas muy interesantes acerca de demostrar
de que no hay solución a la n más b a la n igual c a la n cuando n, el exponente, es mayor que 2 y no hay soluciones perfectas, sin entrar en números triviales. Bien, eh, considerando profundamente el asunto de la potencia de 3, que para nosotros es un cubo, y un cubo son 3 dimensiones, un volumen. Y así como tenemos que 8 al cuadrado, y esto es una superficie, lado por lado, un cuadrado, es igual a 4 al cubo, donde 4 es la dimensión, es el número de la dimensión de cada una de ellas, el largo, el ancho y el alto. Entonces, encontramos en este triángulo pitagórico 3, 4, 5, un triángulo místico, babilónico, pisíaco, encontramos allí la salida, eso está en la redacción, la salida del conjunto de los números cúbicos. Estos números cúbicos salen de este triángulo isíaco, este triángulo pitagórico, y luego, utilizando los artificios matemáticos, encontramos que absolutamente todo el conjunto de cubos, las 3 dimensiones, tienen su igual en el conjunto de los números cuadrados. ¿Esto qué significa? De que el espacio que consume un cuadrado es exactamente igual al espacio que puede consumir un cubo. Esto es muy interesante. Y de esta manera, nosotros encontramos, este servidor, yo, Allen Guerrero, y mis pensamientos al respecto, que sí existen 2 cubos exactamente sumados iguales a un tercer cubo. Es decir, existe una trinidad de cubos perfectos, la cual demostración está allí en la redacción, en las últimas 4 hojas de la redacción de 20 hojas. Las explicaciones extensas no están 20 hojas lo más concisamente posible, pero puede entenderse. Sí, existe la expresión de que los números cúbicos tienen sus iguales en los números cuadrados, y los números cuadrados, a la larga, las superficies de 2 dimensiones son resultado de la suma de 2 triángulos, hablando de números triangulares pitagóricos, y llegamos al misticismo, no está en la redacción, de que el número 1 representa un triángulo, porque ahora sí vamos a entrar en el asunto importante, en que para mi estudio, dentro de lo que es el origen de la materia, esta unidad triangular nos está paralelizando la unidad neutrónica, que es la unidad de la cual la materia, como la conocemos, tiene su origen. Para mi estudio no hay una explosión de altas temperaturas. ¿Por qué razón? Bueno, aquí, aunque yo soy físico teórico, no tengo las bases experimentales, pero dentro del método científico está la observación personal y la observación de los científicos apasionados por esta investigación. Los espacios intergalácticos, los espacios intergrupos galácticos, interestelares, siempre son fríos. No hay el residuo de un calor primordial que haya disminuido. No lo hay. Sí, está el señor Arno Penzias, el señor Wilson, tienen un fondo de microondas
y este fondo de microondas está como el eco, la resonancia de un Big Bang. Es lo que está allí. Y tenemos, tenemos también allá en el 2012, en el CERN, el descubrimiento de el bosón de Peter Higgs, Robert Brooks y todos sus investigadores, como aquella circunstancia en que la partícula o una partícula adquirió masa y se convirtió en lo que ahora llamaríamos un quark. Aquí en este estudio de nosotros no es así. Existió en primera instancia la partícula neutrónica, pero esta partícula neutrónica, para poder perpetuar su existencia, tiene y tuvo que entrar en un fenómeno que hoy tiene el nombre de decaimiento, en el que uno de sus quarks DAO, se convierte en un quark A. Ahora tenemos la fuerza nuclear débil actuando aquí en este misterio, y este quark A hace que esta partícula sea neutrónica se convierta en protónica, y esta partícula que era un neutrón ahora se ha convertido en un protón, generado que hubo un electrón con la misma naturaleza de materia salida del fenómeno neutrónico. No fue al campo de Higgs, no fue al bosón de Higgs a adquirir su naturaleza de materia, sino que el decaimiento neutrónico le proporciona a este neutrón convertido ahora en protón, con su existencia del electrón, y permite que ahora esta partícula neutrónica pueda tener una existencia de mucho tiempo en el espacio. Y genera otro fenómeno, que ahora los neutrones que no han decaído a figura protónica, sumados en un mismo núcleo, adherido a este núcleo, este neutrón puede permanecer en su existencia durante mucho tiempo. Es importante para nosotros anotar que estos fenómenos no se darían en altísimas temperaturas, sino antes, por el contrario, se darían en un 0 Kelvin. Porque el universo, la única luz que tiene y el único calor que tiene es el fenómeno nuclear, fusión nuclear, fisión nuclear, que luego del colapso de la existente estrella tenemos en el espacio. Es decir, la estrella en su existencia, ella es generadora de luz y generadora de calor, que antes de la existencia de la estrella no existía, porque las estrellas no siempre han existido. Y como las estrellas no siempre han existido, entonces ni el calor ni la luz tampoco han existido siempre, sino que el calor y la luz están en dependencia de la existencia de la estrella, y la existencia de la estrella está en función de un decaimiento de una primera partícula neutrónica a protón, y desde el protón la existencia del movimiento interno que se da en el núcleo estelar. El fenómeno es bastante complejo, porque en el 0 Kelvin no hay principio de exclusión de Pauli. Los electrones pueden convivir como familia. Las partículas tienen otra naturaleza. Entonces, ese tema de el origen, cómo aparecen otras cosas,
es un tema que merece un capítulo especial de mucho tiempo, de mucho análisis, y que en su momento lo redactaremos conforme a la aceptación que esta primera introducción hayan tenido ustedes. Bueno, entonces, como límite de la materia es la unidad protónica, existido el protón, existe la materia, y existido el protón, existe el hidrógeno. Entonces, el resto de los elementos químicos de la tabla periódica de los elementos son sumatoria de este protón hidrógeno. Y de este razonamiento, nosotros en matemáticas clásicas, cuando estamos dividiendo por el número 0, lo tenemos como indeterminado. Pero si estamos hablando de la materia, como está en la redacción, 5 entre 0 lo podemos escribir como 5 entre 1 sobre n. Si estamos hablando de la materia, 1 entre n es 0. Pero n no es un número infinito. Es decir, el límite, no usamos el límite en la redacción, el límite de 1 sobre n el límite de 1 sobre n es 0, pero no cuando n tiende a infinito. Porque si estamos hablando de la materia, existe un número en n definido que destruye la unidad cuando es la materia. Entonces n es un número definido, determinado, que lógicamente va a multiplicar al numerador y entonces determina en ese instante la división por 0. Vale decir, no está en la materia del pensamiento filosófico, la no existencia no existe. No existe en el universo que no exista nada. El 0 simplemente implica un conjunto vacío. Eso es todo. De esa manera nosotros hemos definido, determinado la división con denominador 0, y sabiendo que grandes estudiosos como Alexander, el ruso Friedman, creo que sí, Alexander, no sé cómo se pronuncia en español, Alex Friedman, tuvo problemas con el infinito, tuvo problemas con la indeterminación, porque faltaban argumentar algunas cosas. Entonces, están esos dos tratados matemáticos muy concisos, muy cortos. El teorema de Fermat. Es importante saber que la conclusión de que sí había solución es porque Fermat es jurista y las verdades jurídicas tienen su plasticidad. Bueno, es mucho lo que hay que hablar del espacio, las fuerzas, los agujeros negros. Tenemos que detenernos allí en el núcleo atómico, porque la densidad más grande que hay en la materia está en el núcleo atómico. Es decir, si las partículas que conforman el núcleo llegasen a ocupar menos espacio, o se destruye el espacio o se destruye el núcleo, estamos al frente de un agujero negro en miniatura. Vale decir que Stephen Hawking es un estudioso consumado de los agujeros negros. El tiempo, cuando nosotros entremos, que tenga la extensión, la aceptación de hablar ya de la historia del hombre sobre la tierra, entonces allí nosotros consideraríamos un tiempo profético, un tiempo cívico, un tiempo histórico, pero a nivel del estudio de la existencia del universo consideraremos un tiempo cósmico, sabiendo que tenemos solamente dos tiempos en el estudio de la física, tanto clásica como relativista. En la física clásica
tenemos el tiempo absoluto de Shir y Sat, y tenemos el tiempo relativista que involucra el espacio de las tres dimensiones de Fermat, que yo utilizo el cubo para determinar que sí hay un tercer cubo como suma de dos cubos teniendo un cubo perfecto, y que está la demostración allá en la redacción. He enviado mi trabajo a muchas partes en las redes sociales, hasta donde más he podido. No soy profesor de matemáticas ni de física, soy un ciudadano corriente. A los señores de Noruega que les haya parecido interesante, todavía es mucho en el tiempo, en el espacio, en la materia. El origen del neutrón está que requiere una particularidad muy importante. La cosmología hebraica requiere de un capítulo muy especial. Tengo unas introducciones en un canal de YouTube que, según sea su requerimiento, su curiosidad al respecto, los pondría a disposición de su conocimiento. Entonces, tenemos aquí matemáticamente solución a la indeterminación con división cero, solución de existencia de dos cubos para que haya un tercer cubo en el teorema de Fermat, que el comienzo del universo es un 0 Kelvin, que el límite de la materia es el protón hidrógeno, y el protón hidrógeno hacia atrás tenemos el neutrón como principio de la existencia de la materia. Cómo se formaron las estrellas es mucho lo que hay que redactar, que platicar, muchas cosas matemáticas, aspirando que hasta aquí hay unas cositas que les escribí, las dualidades, la dualidad del punto, línea al estilo euclidiano. El punto no ocupa un lugar en el espacio, pero da existencia a la línea. La materia energía, como lo plantea Albert Einstein, m por c al cuadrado, energía igual masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Está la energía de la onda, que está como un hv, h la constante de Planck, la frecuencia. Hay un mundo de circunstancias que, dependiendo de qué aceptación tenga esta introducción para ustedes, se pueda seguir entrando en los misterios de la existencia de la naturaleza. El Tratado de Física Existencial no es una física nueva, sino una consideración como continuación de los estudios que los grandes estudiosos a través de la historia han generado como producto de la búsqueda de dónde venimos y para dónde vamos. A ustedes inmensamente gracias por toda su atención, aspirando y esperando de ustedes una respuesta. Pásenlo bien, éxitos. No conozco su idioma ni su cultura, siempre he estado aquí en esta tierra. Bendiciones para todos conforme a el conocimiento de la edad que hemos adquirido, y pásenlo muy bien.